Hola, profe. Hola, Rosa, ¿qué tal? Ahí me van a escuchar mejor. Para un ratitito vamos a empezar, porque hay ejercicios que mostrar también. Rosa, Sí, profe. van a poner el tema del grupo, pero yo quiero que entiendan una cosa, que el grupo es para consultarme así de repente ejercicios, nada más. No que me pregunten, profesora, ¿qué tarea era que tengo que alzar? Por favor, esas cosas yo ya... Tienen que mirar en la plataforma, porque de eso y todo yo tengo que acordarme, ¿entienden? Entonces, el grupo va a ser para que me consulten ese tema de la tarea en sí, ¿verdad? ¿Está? Dale, profe, súper bien. Hubo un compañero, ustedes creo que todavía no entró, él estaba mareado por el tema de, vieron que hubo, eso no estaba previsto, ¿verdad? Que la plataforma se tenía que mantener, ¿verdad? Hacer el mantenimiento. Todo lo que tenían que entregar de repente se olvidaron, no pudieron alzar en esa fecha la tarea, no hay problema, ¿verdad? De repente en mi correo sí o sí van a poder enviar y yo cuando de repente, el caso de este compañero, creo que era Iván, él me dijo que no pudo Profe, alzar. no es de nuestro curso. ¿Mm? No, es de nuestro curso. Iván es de ingeniería, creo. Ah, ya, entiende, se me mezclaron los alumnos. Bueno, en todo caso, si hay algún problema sobre eso, no se preocupen, muy viendo ahora, mientras que ustedes puedan mandar en mi correo el tema de la plataforma, pues a alguno no le funciona todavía. Entonces, para ir viendo, ¿sí? No se preocupen, vamos a ir viendo eso de a poquito para ver. Yo creo, espero que pueda ya empezar a corregir todas las tareas este fin de semana. Si no lo hago, no es por perezosa, sino porque no tengo tiempo. Y mi idea es revisar las tareas, termino un tipo de tarea y pregunto, revisen las tareas, si a todos les califiqué y si hay alguien que le faltó algo, yo ya te envié, ahí yo voy consultando en los grupos, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a hacer control cruzado para que tengan todos sus trabajos prácticos, o sea, sus tareas corregidas, ¿está? Sí, profe, súper bien. Dale. Bueno, vamos a empezar porque son ejercicios bastante largos otra vez y quiero mostrarles en la pizarra, de repente ahí para que puedan entender mejor, ¿sí? ¿Qué tal el brillo? ¿No brilla mucho? Ahí, la pizarra. Cambié mi pincel. ¿Se ve? Sí se ve, profe. ¿Se ve, verdad?
Lo que quiero es mostrarles después los ejercicios. Bueno, vamos a empezar. Aunque a muchos no les guste la parte teórica, yo tengo que poner parte teórica en este caso, porque hay cosas que tenemos que ir guiándonos. Entonces vamos a empezar bien nomás ya. Bueno, nosotros seguimos la unidad 3, les dije que es bastante extenso cada uno de ellos. Yo por lo general hago por parte para que no le vaya a marear. Entonces, seguimos la unidad 3. Obviamente ya es todo con respecto a derivada, como les había dicho. Y nosotros ya hicimos este tipo de ejercicios, sino en función cuadrática, donde buscábamos la x, la y vértice de una función cuadrática, ¿verdad? Entonces, pero en este caso ya vamos a utilizar la derivada. A esto también llamamos análisis de funciones. En este caso dice, por medio de la derivada vamos a estudiar el comportamiento de una función, ¿verdad? En el otro caso era directamente, ¿verdad? Buscábamos por medio de casos de factorización o por el medio del discriminante, que era esa fórmula y así. Acá lo que me olvidé, no les dije que en el análisis de funciones nosotros vamos a tener que identificar estos temas, ¿verdad? Crecimiento y decrecimiento de una función. Obviamente nos vamos a basar en la función cuadrática. Yo les cuento que esta parte tiene, a partir de la función cuadrática en adelante serían las diferentes funciones que podemos utilizar cuadrática. Recuerden que era x cuadrado, ¿verdad? En adelante. También puede ser x cubo y x cuarta. Nosotros vamos a dar x cuadrado. Eso quiero aclararles porque este tiene muchas formas de hacer a partir de x cubo. En adelante se complica más. Solamente nosotros vamos a dar x cuadrado por el tema del tiempo. Entonces, en este caso vamos a ver cómo se demuestra el crecimiento y decrecimiento de esa función, su punto crítico, máximos y mínimos de esa función, criterios de la segunda derivada es lo que vamos a utilizar para sacar esto, porque es la más fácil. Hay dos criterios, hay uno nomás vamos a usar nosotros. Punto de inflexión que realmente se utiliza a partir de x cubo en adelante, pero yo quiero que vean nomás el concepto por lo menos, ¿verdad? La concavidad. Vamos a dar también que eso ya conocen ustedes y de la misma forma se saca y se interpreta, pero hay que derivar antes. Entonces el análisis de funciones va a ser en base a las derivadas. Bueno, crecimiento y decrecimiento de una función va a ser siempre la función en sí, una x cuadrado, y nosotros vamos a identificar si es creciente mi derivada, la función que yo tengo al derivar y reemplazar me tiene que dar mayor a 0. O sea, a partir de 1 en adelante, o sea, 0,3 o 5 en adelante significa que la función va a ser creciente. Pero primero tengo que derivar, eso es lo que me dice. Yo no le explico tanto, esto es más bien el concepto. Esta parte no me quiero que se tenga en cuenta. Yo esta parte les pongo porque es la definición, no puedo cortar, ¿verdad? Entonces por eso pongo. Entonces, para que cuando es creciente, ustedes lo que tienen que entender es que se deriva ese resultado de esa derivada al reemplazarle la x, obviamente va a haber un valor de x, me tiene que salir mayor a 0 para que sea una función creciente. Caso contrario, va a ser decreciente cuando al derivar yo esa función, reemplazarla en esa x, el valor sea menor a 0. O sea, ¿de qué hablamos? Menos 1, menos 3, números negativos, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a decir que es una función decreciente cuando es negativa. Aquí tengo los gráficos. La buena noticia es que por más de que este ejercicio se basa en gráficos y que en el remoto caso hubiéramos estado en presenciales, obviamente iban a dibujar. Yo voy a suponer, guau, de que ya saben hacer todos. Entonces, por ya hicimos función cuadrática en la unidad 2. Entonces, esa parte ya no les voy a forzar a hacer. Yo quiero que hagan, solamente entiendan el proceso de desarrollo, como cuando se usa la derivada. La función creciente se puede presentar de esta forma y la decreciente obviamente de esta forma. Esto sería como una representación, ¿verdad? Ilustrativa nada más. Punto crítico, vamos a hallar el punto crítico, va a ser un punto XY que vamos a sacar como el vértice, ¿recuerdan? XY. Vamos a sacar, pero obviamente se va a tener que sacar de la primera derivada y esta parte es lo que vamos a tener que hacer tipo una ecuación, porque vamos a sacar primero la X y después la Y, ¿verdad? Ese se va a llamar punto crítico. Como les digo, voy a ir mostrándole después en el ejemplo.
también vamos a sacar máximos y mínimos en este ejercicio. De un mismo, estamos hablando de un solo ejercicio, nosotros todito esto tenemos que sacar. Por eso es que yo les pongo todos los criterios que cada uno tiene que seguir para que puedan desarrollar, ¿verdad? Entonces, para que sea máximo y mínimo, hay dos también criterios. Acá está, donde está f de x. ¿Ven que acá está f de x así? F' de x es cuando derivamos una vez, ¿está? Pero f' de x significa que derivamos dos veces. O sea, yo derivo mi función una vez, primera derivada, y después derivo esa que era la primera derivada, vuelvo a derivar y es segunda derivada. Entonces, para que yo identifique esa función, tengo que derivar dos veces, ¿entienden? Entonces, si ese resultado es mayor, o en este caso menor, que voy a aceptarle menor a 0, entonces dice que es un máximo absoluto. Es un máximo si es menor a 0, lo mismo cuando es negativo, ¿verdad? Y cuando es mayor a 0, tiene que ser positivo para arriba, va a ser un mínimo absoluto mi función, ¿está? Entonces, esas cosas muy bien. Gráficamente sería esto. Un máximo es el último valor que puede tener mi gráfico y un mínimo es lo mínimo, pueden tener otros valores, ¿verdad? Acá están creciente y cómo decrece también, ya están mezclados ahí los conceptos. El criterio de la primera, es la segunda derivada, es la que nosotros vamos a usar. En este caso, como ya sabemos que pueden ser funciones que se van a derivar dos veces, máximo y mínimo, y también puede ser que de repente le salga 0 en un máximo, no le sale máximo y mínimo. Le sale como resultado 0 la derivada. Entonces, el criterio no decide nada, van a poner como concepto. Este sería cuando no tengo máximo ni mínimo. Punto de inflexión es el caso en que yo le quería poner nada más acá el concepto porque está en el programa, pero como es muy extenso, como les dije. Punto de inflexión es cuando ya usamos x cubo, ¿verdad? Ya tenemos una función x cubo y va a existir un valor en donde nosotros podemos sacarle otro punto a ese y sería ya como una curva así mi gráfico. Esto sería aquí. El punto de inflexión sería, ven acá que va subiendo, sube, sube, baja, y en el momento del cambio de un mínimo a un máximo, ven, una cosa así, entonces ese punto donde cambia sería el punto de inflexión. Pero como nosotros no vamos a tocar, yo en forma gráfica nomás quería que tengan el concepto. Es muy extenso, por eso es que yo traté de reducir lo máximo para poder hacer. Concavidad y convexidad ustedes ya conocen porque ya hicimos ya en función cuadrática, donde cuando tengo que es mayor a 0, va a ser concava hacia arriba y cuando es menor a 0, concava hacia abajo. Recuerden que si era negativo, entonces concava hacia abajo, convexa, y concava hacia arriba va a ser cóncava hacia arriba, obviamente, ¿verdad? Va a ser. En este caso, lo que pasa es que nosotros en la función cuadrática que hacíamos, veíamos la a enfrente y veíamos si era positivo o negativo, ya sabíamos que era cóncava convexa. En este caso, lo que tenemos que hacer es derivar la segunda derivada. O sea, todo lo que aprendimos anteriormente, ahora vamos a utilizar derivando, ¿entienden? El gráfico se presentaría así, convexa y cóncava, ¿verdad? Todo esto a modo de dibujo. ¿Por qué estoy haciendo así un flash rápido? Porque esa es la parte teórica que tienen que saber por los criterios mayor, menor y esas cosas, ¿verdad? Aquí empieza el baile. Este sería el ejemplo 1 que vamos a hacer. Los ejercicios se van a presentar de esta forma. Analiza la función, una sola función, con respecto a punto crítico, máximos y mínimos, intervalo de crecimiento y decrecimiento, punto de inflexión y concavidad. Vamos a ver. Para hallar el punto crítico, en primer lugar, yo tengo que derivar la primera derivada. Yo les pongo luego acá. Punto crítico es el ítem A. La primera derivada igual a 0. Entonces, voy a copiar acá. Voy a ponerme acá. Voy a bajar ese, pero voy a copiar primero mi ejercicio. Ustedes me van a decir hasta dónde se ve para que pueda hacer. Va a ser x cuadrado menos 4x menos 5. Este sería para punto crítico.
Voy a bajar. Y ahí quiero rosa, se ve la pizarra. Está rosa ahí. Profe, yo no sé si yo nomás, pero yo no veo casi nada. Nada luego. Oye, ¿cuál? Profesora. Y ahí está, me escribí. ¿Qué pasó? Demasiado arriba ya escribiste, no se ve. Y ese fue el tema. F de X igual a... Aunque se apaite. Ahí Un se poquito ve. más abajo. ¿Puede bajar más, profe? Ve, por eso es que la pizarra muchas veces no me funciona a mí. A ver. ¿Y acá? Un poquito más abajo, profe. Qué raro. ¿Y si alzo esto? Ahí sí se ve. Entonces el tema en mi pantalla Sí, no es. vete. Mira, como enfocaje, profe. Ah. Y bueno, eso pasa. Bueno, ahí sí. Sí, profe. Bueno, x cuadrado menos ¿cuánto era? Ahí voy a mirar acá. X cuadrado menos 4x menos 5. Sí, ahí para empezar. Este sería mi punto crítico. Bueno, ¿cómo yo hago mi punto crítico? Sería el primer ejercicio que tengo que sacar de este ejercicio. En este caso, como ya les dije, tiene que ser todo en base a derivada. Y dice luego en el PowerPoint, les pongo para el ejemplo que tiene que ser de la primera derivada. Yo legalmente vuelvo a lo de anteriormente, lo que ustedes dieron en matemática 2 y dieron. Se da derivada sucesiva, derivada primera derivada, segunda derivada. En este caso, yo voy a suponer la primera derivada va a ser f de x igual a, recuerden que este baja, le resto 1 menos 4 por la x es derivada de identidad 1 y este va a ser 0. ¿Tá? Entonces la primera derivada f de x es igual a 2x menos 4. Esta es mi primera derivada. Una vez que yo tengo esto, dice en el PowerPoint que yo tengo que igualar a 0, porque ¿qué es lo que yo busco? Punto crítico. El punto crítico les dije que está formado de x y y. Entonces yo tengo que encontrar x y, ¿verdad? Entonces, para yo encontrar x y, no hay de otra que yo tengo que poner f' de x igual a 0. Entonces, esto va a ser 2x menos 4 igual a 0. ¿Para qué? Para que yo pueda despejar. Este menos 4 pasa del otro lado cambiado de signo y va a ser 2x igual a 4. Este 2 va a pasar a dividir x igual a 4 sobre 2. Divido x va a ser igual a 2. Entonces yo ya tengo el valor de la x, que va a ser aquí 2. ¿Está bien? Ahora, pero como que a mí me falta también para la y, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, obviamente, al sacar esto, yo hice primero la primera derivada, ¿para qué? Para sacar la x. Pero para sacar la y, yo tengo que reemplazar directamente en mi función original, o sea, el que les da el ejercicio. Entonces, lo que voy a hacer es, como tengo este espacio nomás para que vayan viendo, esto va a quedar grabado y ustedes van a volver a mirar, ¿verdad? Entonces lo que va a pasar es que yo voy a borrar esta parte y voy a reemplazar acá. Porque yo ya sé que mi x a mí me salió 2 por derivar y todo lo demás, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer, recuerden ustedes que y es igual a f de x toda la vida. Entonces yo puedo hacer esto. Y igual a x cuadrado menos 4x menos 5 es lo mismo. Entonces reemplazo esto y igual a 2 al cuadrado menos 4 por 2 menos 5 y igual a 4 menos 8 menos 5 y igual a, creo que salían 9. 4 menos 8 menos 5 menos 9. Menos 9. Ese sería mi y. Entonces yo ya sé que mi punto crítico, mi primer ítem es 2 menos 9. ¿Está? Ese sería el primer ítem para este. Acá voy a entrar. Acá. ¿Ven?
Saqué la derivada, reemplacé y me salió, ¿verdad? Entonces, este sería el primer punto acá, el A. Ahora, voy a continuar. Yo lo que tengo que hacer es la primera derivada, voy a anotar acá, para tener, porque voy a usar varias veces. Yo después no me voy a ir poniéndoles acá, ¿verdad? Mi punto crítico ya tengo que es 2 menos 9, ¿verdad? Esto. Voy a usar esta parte para que ustedes vayan viendo. Entonces se entiende esta parte, cómo sacar el punto crítico. Ahora vamos a hacer el máximo y mínimo de la función. El B va a ser el máximo y mínimo. ¿Cómo yo saco el máximo y mínimo de esta función? Acá dice, el máximo y mínimo se saca de la segunda derivada. Entonces, ¿qué pasa? Yo vuelvo a poner, yo ya voy a poner la primera derivada hecha que ya hicimos hace rato. Y' igual a 2x menos 4 era mi primera derivada. O sea, yo voy a volver a usar lo que ya hice en el ítem A. ¿Qué me dice? ¿Cómo yo voy a sacar el máximo y mínimo? Tengo que sacar la segunda derivada. Entonces, A deriva Y. Entonces va a ser I'' es igual a 2 por 1 menos 0. Y' es igual a 2. Entonces, aquí no bajé este. Entonces, cuando bajó, esto va a ser mayor a 0. ¿Y qué me decía en el PowerPoint si era mayor a 0? Va a ser, en este caso, al ser mayor a 0, tengo que concluir que es un mínimo absoluto. Y eso es lo que nosotros tenemos en la parte teórica. Cuando es mayor, menor, por eso se pone la teoría. Entonces acá yo digo que es el punto crítico, que es 2 menos 9, es un mínimo absoluto. Entonces, de esa forma yo voy a tener que concluir. ¿Está? ¿Hasta ahí? ¿Qué tal? ¿Rosa? ¿Miguel? Esto es lo que hablamos. Sí, profe, se entiende. Bueno, esto sería hasta el segundo. Es el mismo ejercicio todavía. Es el mismo ejercicio y es el ítem B. Ahora vamos a ir por el ítem C, que es lo que nos pedía el ejercicio. Vamos a ver. En el C me pide en qué intervalos es creciente y decreciente la función, ¿verdad? Para eso nosotros tenemos que tener en cuenta, acá voy a borrar esto. Y anoto mis datos. El C va a ser, ustedes saben, ¿se acuerdan cuánto fue mi X? Yo cuando saqué la X, despejé la X era 2, ¿verdad? Del punto crítico, 2 y menos 9. Pero yo la X lo que tengo que tener en cuenta cuando voy a hacer intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué voy a hacer? En esta parte, chicos, me van a escuchar bien. Cuando yo tengo, por ejemplo, X igual a 2, yo tengo que utilizar, en este caso, poner primero X, un valor menor a este y mayor a este. O sea, voy a hacer primero, en el ejemplo yo puse el menor primero. X menor a 2. Yo tengo como X, que es lo que a mí me salió en el ejercicio del punto crítico. Eso quiero que entiendan. En base a esa X vamos a ver los valores menores a ese número. Entonces, en este caso, menor a 2, ¿cuál sería? Podemos utilizar 1, ¿verdad? O podemos utilizar 0. En el caso de como yo utilicé ahí 0, esa parte, chicos, ustedes eligen. Es como cuando le damos valores a X e Y, pero siempre tiene que ser en base a esto, menor o mayor. En este caso, menor a 2 quiere que le evaluemos el ejercicio. Entonces, el menor a 2 puede ser 1, puede ser 0. Ahí, por ejemplo, yo evalué en 0. Si el hijo dice,
elegimos x igual a 0 y reemplazamos en dónde. ¿En dónde yo voy a utilizar para hacer crecimiento, para saber crecimiento? Profe, Sí, no se ve lo que estás haciendo, profe. voy a bajar más. Este voy a Tenés que apretar para ver, profe. Sí, entiendo. Voy a poner acá C. Disculpen porque este no suelo mover y hoy estoy así con este tema. Esperen que voy a bajar. X menor a 2. Ahí. ¿Y ahí? Analia. Ahí sí, profe, gracias. Sí, disculpen, porque eso yo lo que me suelo olvidar de bajar. Bueno, volviendo a esto, si ustedes tienen su X, esto depende de qué X tengan ustedes, puede salir otro número, ¿eh? Ustedes siempre van a evaluar en X menor a 2 y X, voy a hacer acá nomás y después vuelvo, mayor a 2. En este caso, ustedes van a elegir el valor que va a ser menor a este. ¿Está? Y cuando elijan el valor, como por ejemplo ahí hicimos en 0 para que concuerde, también puede ser 1 porque es menor para 2, ¿verdad? Si evalúo en 0, yo tengo que evaluar es reemplazar realmente. Entonces, ¿en cuál van a reemplazar? Si demasiadas funciones ya tenemos. Vamos a reemplazar siempre en crecimiento y decrecimiento para encontrar valores de crecimiento y decrecimiento. Si es creciente o decreciente, yo tengo que utilizar en la primera derivada. Ahí pueden mirar. Acá no les puse, en uno nomás les puse. Siempre se reemplaza en la primera derivada. Por eso es lo que yo no borré acá, porque íbamos a usar otra vez. Entonces, acá voy a poner y' igual a 2x menos 4. Voy a bajar para que vean. Entonces, siempre que van a buscar crecimiento o decrecimiento de los valores de esa función, va a ser en la primera derivada lo que van a reemplazar. ¿Qué es lo que van a reemplazar? Ustedes buscaron primero en x menor a 2. Elegimos x igual a 0 o podría haber seguido x igual a 1. Eso depende de lo que ustedes elijan, ya les digo. Entonces hacen y' igual a 2 por 0 menos 4. Esto va a ser 2 por 0, 0, menos 4 es menor a 0, porque y' sale, esto va a ser 2 por 0, 0, menos 4 me sobra, menos 4 es menor a 0. Entonces, ¿qué significa que tengamos que sea menor a 0? Van a ustedes ver acá que tiene menos 4 en el PowerPoint a 0, entonces, por tanto, en ese caso, cuando habíamos dicho en la parte teórica, cuando veíamos, pues todo lo que tenga menor a 0 es decreciente. Entonces, esto es decreciente. ¿En qué? En esta x igual a 0 que se eligió, podría haber sido otro valor que x igual a 1, x igual a, qué sé yo, menores, siempre que sean menores, ¿verdad? La x2. En el otro caso, si escribo abajo van a entender, voy a mirar. Si sigo escribiendo acá van a ver, ¿no? Sí, profe. ¿Se ve? Entonces en el otro Sí. caso, ven que acá nosotros hicimos primero para x menor a 2, ¿verdad? Ahora tengo que hacer para x mayor a 2. Entonces, voy a borrar esta parte. Vamos a cambiar. Cuando es x mayor a 2, obviamente no puede ser x igual a 0. Entonces, cuando x es igual a 2, puede ser, x es mayor a 2, puede ser x igual a 3. Eso elegimos, nosotros elegimos. X igual a 3, x igual a 4. Creo que en el Power era x igual a 4. Me voy a jugar. Entonces, una vez que yo tengo esto y elegí este valor porque es mayor a 2, entonces yo tengo que reemplazar en mi primera derivada. A copia y esta la primera derivada y hago y' igual a 2 por 4 menos 4. Esto va a ser 8 menos 4 y' es igual a 4 positivo, mayor a 0. En el otro era decreciente, este va a ser creciente. Justito me sale que entre x2
Si hago menor a este valor es decreciente. Para cuando x era 0, era decreciente, pero cuando es mayor, tomé 4, yo elegí, me sale que es creciente. Entonces, para que se entienda bien, cuando voy a buscar si la función es creciente y decreciente, utilizo la x de mi punto crítico que saqué. Esa x hago menor y mayor de los valores, ¿verdad? Siempre le doy x mayor o x menor, sea el valor de mi x que yo tengo del punto crítico. Después de eso, yo reemplazo en mi función, en mi derivada, en mi primera derivada. Y depende del resultado, yo pongo ahí. Si es menor a 0, es decreciente. Si es mayor a 0, creciente. Eso es lo que quiero que entiendan bien, porque esa parte es lo que es un poco argel y un poco confuso. ¿Está bien? Entonces, no sé si quedó claro, pero voy a continuar porque hay otro ejemplo. Bueno, esto sería la parte creciente y decreciente, ¿verdad? Jaque, vea, 10 minutos. ¿Ven que es largo? Acá tengo el otro que es decreciente. El punto de inflexión yo siempre le voy a poner igual en el ejercicio porque es parte teórica, les di, pero como es cuadrática lo que vamos a dar, ustedes siempre van a poner no tiene punto de inflexión porque es función cuadrática, ¿está bien? Es por mero procedimiento, vamos a hacer eso, chicos. Ahora, cuando es cóncava, ustedes ya conocen el criterio, que cuando es positivo es cóncava hacia arriba y cuando es negativo es convexa, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre cuando necesitamos hacer las derivadas? En este caso, es concavidad. ¿Dónde yo voy a mirar para saber mi concavidad o convexidad? Voy a mirar en la segunda derivada. Y siempre en función cuadrática, siempre debería ser que ya les tiene que salir un número. O sea, lo único que ustedes van a hacer es traer la función, voy a traer acá otra vez, y' igual a 2x menos 4. Voy a salir acá. Y hago la segunda derivada, que ya saben, 2 por 1, esto es 0, y prima, esto va a ser 2. Esto es mayor a 0, entonces acá yo ya concluyo si es cóncava hacia arriba y es cóncava hacia abajo. Esto es positivo. Entonces, ¿cómo dice mi criterio aquí? Que en este caso, cuando es positivo, mi cóncava va a ser hacia arriba. Y obviamente al ser negativo va a ser convexa. ¿Está bien? Entonces, el resultado, el ejercicio, o sea, el gráfico sería este. Como yo les dije, nosotros vamos a ir viendo las cosas que vamos a poder hacer por el tema de la plataforma y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, estos son los temas, las cosas que tienen que sacarle a los ejercicios. Ejercicio. Entonces, en este caso, un solo ejercicio ustedes tienen que sacar. Realmente van a trabajar por 1, 2, 3, 4 criterios. De hecho, este tiene 2, 4, 5, 6 criterios. El gráfico pues incluye. Pero yo no quiero que grafiquen como que yo ya creo que ustedes ya saben hacer. Entonces, esa parte no vamos a hacer. Pero van a aplicar esto de punto crítico, máximo y mínimo. Vamos a ver un poco, por lo menos en el que queda tiempo, el segundo ejemplo, por lo menos así mirando. El punto crítico de esta función. Volvemos a hacer, recuerden, el punto crítico se tiene que hacer la primera derivada. Esa primera derivada tenemos que igualar a 0 para hacer una ecuación, porque yo tengo que despejar x. Acá justo otra vez sale el mismo valor 2, ¿verdad? En este caso. Entonces reemplazo ese 2 en la función original que era menos 3x cuadrado más 12x menos 5. Reemplazo y en este caso me sale 7.000. Entonces, en el punto crítico tengo que es 2 y 7. Acá me salió 2 y acá 7. En esta primera parte, para sacar la x nomás, lo que yo tengo que derivar, ¿sí? Para despejar y igualarle a 0. Sí o sí le tengo que igualar a 0 para hacer la ecuación.
El resultado de ese, reemplazo acá. 1000 veces le repito para ver que si de repente se le queda así. Después, el máximo y mínimo, ¿cómo yo tengo que sacar? De la segunda derivada. Y de la segunda derivada, obviamente, yo tengo que derivar otra vez a primera, que en este caso la primera derivada era 6 menos 6x más 12. Al derivar esto, me sale negativo que va a ser. En este caso, en este ejemplo que nosotros hicimos la pizarra, era positivo y era un mínimo absoluto. En este caso es negativo y es un máximo absoluto. Ahí cambia, porque en este caso es negativo. Y también se hizo de la segunda derivada. Se quedó un numerito nomás ya. En los intervalos de crecimiento lo que es un poco acanazo, ¿verdad? En este caso quedó otra vez x2. Esto es lo que no quiero que se casen. Lastimosamente yo agarré un ejercicio pensando que me iba a salir otra x. Salió otra vez 2. De repente si este era 1 o de repente si era otro valor 5, ustedes tienen que tener en cuenta que hacen menor a 5 y mayor a 5 de repente, ¿verdad? Si era su x. O si su x era negativo, hacen lo mismo, menor a ese valor y mayor otra vez. Lo que no tienen que olvidarse es que tienen que buscar en esa x valores menores y mayores a ese valor de x, ¿está bien? En este caso lo mismo, se volvió a elegir 0, se vuelve a reemplazar en la primera derivada. En este caso, por más de que fue el menor a 2 el valor que se buscó, que fue 0 otra vez, en este caso salió positivo el resultado, entonces es creciente. ¿Está? Depende mucho del resultado que salga por la I. En el otro caso es mayor a 2, en este caso al revés, al reemplazar salió en este caso que era negativo, ¿ven? Al reemplazar en la primera derivada siempre, recuerden eso. En este caso es x mayor a 2 y salió negativo, en este caso es decreciente. ¿Ya? Esta parte es lo que tienen que atender bien. Porque en esta parte, vuelvo a repetir, ustedes eligen el valor de la X aquí, porque esta X es lo que ustedes se tienen que tener en cuenta. Cuando es menor a ese valor de X, buscan un valor menor. Y cuando es mayor, al revés. Y reemplazar en la primera derivada. Punto de inflexión vuelven a escribir lo mismo y con cavidad lo mismo. En la segunda derivada, miran si es mayor o menor. En este caso es mayor a 0, muy bien, qué pelada, menores. Acá va a ser menor, aquí es slash signo. Esperen que chicos, perdón. Quiero modificar. Voy a cambiar ese en el sistema también. Ahí. Menos 6 es menor a 0. Entonces en este caso es cóncava hacia abajo o convexa. ¿Está bien? Y una vez que lleguen acá, el gráfico obviamente yo les pongo cómo se comportaría cuando es cóncava hacia abajo o convexa, ¿verdad? Y es de esta forma los ejercicios que se van a presentar. Es un poco largo, es parecido al anterior ejercicio que hicimos función cuadrática, sino es aplicando las derivadas en el tema acá. Entonces, ¿alguna pregunta? Tengo 2 minutos y medio. ¿Se entendió mejor ahora? De mi parte se entendió bastante bien, profe. En todo caso, miren otra vez el video y cualquier cosa me consultan, ¿verdad? Tienen que ir verificando siempre el tema de mayor, menor, cuando es mínimo, máximo. Por eso es la parte teórica, la primera parte les puse, ¿verdad? Cuando es f' de x, es máximo, mínimo, van a ir evaluando. O cuando, por ejemplo, mayor o menor, nomás es crecimiento de crecimiento. Yo creo que en esa parte nomás lo va a ser los problemas, cuando van a tener que tomarle los valores. Pero eso va a depender mucho de su x, ¿está bien? ¿Alguien más? ¿Nadie? Pero que no sea solamente él el que entienda. Hagan su grupo de WhatsApp y ahí voy a ir recibiendo las consultas de las tareas en cualquier momento. Si no les contesto porque estoy en clase nomás de repente, ¿está? Voy a poner la asistencia. Están 9 en clase, hablando fea. Voy a bajar este.
Ahí. Yo no le voy a- Profe, a Rosa se le terminó su saldo, por eso tuvo que salir. No te preocupes que yo a Rosa ya hace rato ya me di cuenta. Voy a hacer las preguntas en el foro, 2 preguntas y por favor participen todo lo que puedan, chicos, ¿sí? Les agradezco porque están siempre, los que están siempre. Ustedes son pocos, ¿no? ¿Está? Dale, profe. Sí, Gracias, gracias.